Recordando a Abril, así estamos. Acuérdate de Abril, recuerda. La dulce palidez de su mañana, es que dice la canción de Amaury Pérez. Nosotros estamos recordando 50 años de la Revolución de Abril de 1965. Que bueno, la vivió el pueblo dominicano entero, aunque se concentrara en la capital, porque la revolución, el levantamiento popular se concentró en la capital, y en la mayoría de los pueblos del interior fue sofocado, ahogado prácticamente, de diferentes maneras, pero el acontecimiento de todas maneras prendió, fue exitoso. Dios me en 4 días, en 3 días estaba todo resuelto, hasta que llegan las tropas el 28 y comienza otra historia, otra etapa. Porque la guerra entonces evoluciona y se convierte de guerra civil y militar por la reposición del gobierno de Juan Bosch y por la Constitución del 63, pasa a ser una guerra de liberación porque ya es contra un invasor que se está peleando, ¿no? Pero bien, nosotros queremos oír la versión de ustedes de esta guerra y sobre todo un poco qué decir 50 años después, qué explicarles a los jóvenes, qué explicarles al pueblo dominicano, qué significó aquello y qué nos queda de todo aquello, porque nos queda, y nos queda mucho. Bienvenido, Diomedes Mercedes, uno de los protagonistas, y Wellington Ascanio Peterson, que está también aquí con nosotros, para dialogar 50 años después de Abril, sobre Abril. Buenos días, buenos días Ramón, buenos días Diomedes. Buenos días, buenos días, yo doctor. le doy a los compañeros Rafael Cárdenas, Sánchez Cárdenas. La palabra, yo les cedo la palabra. Bueno, ¿quieren que tú lances la primera piedra, Wellington? Bueno, yo de lanzar la primera piedra no sería a partir de aquel cuestionamiento que le hizo Jesús a las multitudes cuando querían agredir, como excluyéndose de los pecados. Yo voy a lanzar la piedra, pero yo no estoy excluido de pecado. Señores, Abril, yo he señalado ya que varias veces que Abril no comenzó en abril. Abril comenzó en septiembre 25 de 1963. Comenzó en esa fecha porque en esa fecha se dio el golpe de Estado contra un gobierno constitucional, contra un gobierno democrático que iniciaba en nuestro país las reformas necesarias a un país después de más de 30 años de dictadura y de más de 10 años de gobiernos totalmente de facto, gobiernos que no representaron los intereses de nuestro país. Por eso Abril comenzó en septiembre y a partir de septiembre de 1963 en nuestro país, la República Dominicana, se comenzó a dar un proceso muy a fondo para restablecer y por restablecer la Constitución de 1963 y llevar otra vez al gobierno al profesor Juan Bosch. La guerra de abril, el 24 de abril, no nos sorprende. No nos sorprendió porque el país, todo el pueblo dominicano, en sentido general, se vio involucrado en un proceso de luchas, de organización, para llegar al restablecimiento del gobierno de Bosch y de la Constitución del 63. Abril 24 había sido todo un proceso de conspiración, tanto en los diferentes sectores sociales. Los obreros, por ejemplo, iniciaron un proceso de organización acelerado, de participación activa. Recuerdo la huelga del 2 de mayo de 1964, por ejemplo, que comenzó como una huelga sindical y se convirtió prácticamente en una huelga insurreccional. No solamente los obreros en las calles, sino el pueblo tirado a las calles. El movimiento estudiantil que se desarrolló muy activamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las escuelas tanto públicas como privadas, las escuelas primarias se integraban a ese proceso de protesta. Las luchas eran generalizadas porque se había constatado
En esos meses, y más de un año ya del triunvirato, se había constatado que el gobierno de facto había quebrado prácticamente a las instituciones. El comercio se había deteriorado de tal manera por los contrabandos que se producían a través de las instalaciones militares, que eran las que estaban al frente prácticamente de la llegada a San Isidro, de los contrabandos, de todo tipo de mercancías, desde los cigarrillos que producíamos aquí y que tenían entonces la competencia, las bebidas alcohólicas, los tejidos, los alimentos, todo, hasta los vehículos. Todos recordamos lo que fue, señores, aquella promoción, Diomedes, tú lo recuerdas, de Cuente los Austin. ¿Qué significaba lanzar por las vías de comunicación Cuente los Austin? Una empresa del cual era propietario el más importante de los triunviros, don Enrique Cabral, que mandó a contar los Austin porque inundó de vehículos este país. ¿Y qué sucedía? ¿Qué significaba eso para nuestro país? ¿Qué significaba eso para todos aquellos que eran importadores de vehículos o de piezas de vehículos? Significaba una competencia, ya no digamos desleal, una competencia criminal a las empresas que eran importadoras de vehículos. Y llenó al país de Austin. Y eso significó la quiebra, pero también la quiebra del comercio. Aquellas empresas y sectores que participaron activamente en lo que eran parte de aquellos poderes fácticos que participaron activamente del golpe, estaban dando gritos, estaban llorando porque sus comercios se habían desplomado por la competencia desleal, brutal, que se estaba produciendo. Entonces todo eso fue creando condiciones, o mejor dicho, profundizando las condiciones para que se produjera el golpe revolucionario, constitucionalista. Hay que recalcar eso. No era un golpe para ir al socialismo, no era un golpe de comunistas, era un golpe para restituir al país la Constitución de 1963, que era una constitución, claro, muy avanzada, que representaba los intereses del país, porque en esa constitución se hablaba de reforma agraria, se hablaba de educación, se hablaba de la salud, se hablaba de planes concretos que tenían que ver con un país que estaba obligado a tener que dar un salto de calidad en el desarrollo del país. Entonces, eso estaba ahí en esa constitución, para esas fuerzas enemigas o sectores enemigos del país, de la nación y de la constitución. Esa constitución significaba su enemigo fundamental. Por eso se sumaron, de una manera tan activa. La iglesia jugó un rol muy negativo. Recordamos, Diomedes, ustedes son muy jóvenes, Ramón y Rafael son muy jóvenes y quizás no recuerden eso, pero Diomedes sí recuerda lo que significó aquel debate público de aquel sacerdote Láutico García. Desde entonces, antes de que el profesor Bosch llegara a la primera magistratura, aquel sacerdote cuestionando al profesor Bosch por tonterías, porque Bosch había expresado alguna palabra que él identificaba con el socialismo o con el comunismo. Fíjense la debilidad de aquellos argumentos. Eso en plena campaña. Bosch tuvo un debate público con ese señor, lo llamó a un debate, demuéstreme que yo soy comunista. Y el debate lo perdió. Todo eso logró que Bosch llegara al poder. Pero una vez en el poder, esa iglesia no se detuvo en la conspiración. Siguió conspirando y comenzó a desarrollar una serie de actividades públicas, llamando a la población a sumarse, a plantear posiciones en contra del gobierno. Luego los militares comienzan a conspirar, las empresas que después gritan también conspiraron activamente. Todo eso fue llevando a nuestro país la conciencia necesaria. Se da el golpe y Bosch se ve entre la espada y la pared.
En ese momento del golpe, realmente la fuerza se impone contra Juan Bosch, pero ese proceso evoluciona y llega a abril. Llega a abril, nosotros ya en abril podríamos hablar concretamente de lo que pasó. Está la figura de Rafael Fernández Domínguez, correcto, el coronel Fernández Domínguez, mano derecha, asistente en cuestiones militares del profesor Juan Bosch, al hombre que Bosch... Hay una magnífica, tu preámbulo, vamos a decir, contextualizar esta situación que se estaba dando en ese momento. Quisiera que Diomedes nos hable un poco sobre por qué los militares. Fíjense que la efervescencia política que muy bien tú describes, Wellington, quienes toman la vanguardia en ese momento son un grupo de jóvenes que tengo entendido estaban en la academia militar. Eran jóvenes en ese momento. Y asumen la dirección y se rebelan contra los jefes del ejército y la Fuerza Aérea. ¿Cómo explicar este movimiento juvenil de esos militares de entonces? Mira, yo a veces soy un poco parco en hablar de la historia en la que uno participó, no por el rol de abuelos que a veces los directores de programas nos asignan, y aún sabiendo de lo grato que son los abuelos, porque cuánto le gustan a los nietos que uno le cuente sus anécdotas, sus historias. O que los apoyen. No, yo lo digo por otra razón también, que tiene que ver más con la didáctica de la experiencia para las jóvenes generaciones que no vivieron aquello y que muchas veces se quedan en el marco de la historia. Le gusta que le cuenten las historias. Yo quiero reivindicar, además de lo que ustedes dicen como base histórica, la didáctica de lo que se aprendió, de lo que nosotros en la práctica hicimos, pero para que quedara para esta generación. Yo te meto a ti, Rafaelito, dentro de ella, ¿no? Porque en verdad ya lo que pasó, pasó. Sí. Ahora lo que nos falta es cómo asumir, cómo aquilatar aquellas enseñanzas. Y entre las cosas que ustedes han dicho, hay una que yo quiero rescatar. Todo lo dicho, perfecto, nada está imperfecto. No estoy en desacuerdo porque además es la narración de los hechos de la historia. Pero ¿qué es lo que yo quisiera reivindicar entre nosotros de esa historia? La esencia que queda para que estos muchachos de hoy, ustedes, tú todavía, Rafaelito, sigan escribiendo la historia. Ese anecdotario inconcluso, porque siempre se sigue reescribiendo. Ahí están esas imágenes. ¿Cuántas de esas imágenes que estoy viendo ahora mismo en la pantalla están vivas en los nuevos muchachos que están en la calle, como andábamos nosotros el 23, con otra visión del mundo y otro papel que íbamos a llenar, y sin embargo el 24 fueron otras las escenas que, como las que mañana mismo, según aparezca el amanecer de mañana, esa juventud que está en la calle va a repetir a Tomás Fernández Domínguez, va a repetir a Camaño, va a repetir a Drúbal Domingo, va a repetir esa cantidad de líderes que, sorprendidos, se crecieron en el momento de la historia y fueron la historia. Hoy cuando se ve la cara de ustedes, yo me incluyo, no se ve un pedazo de la historia, pero no se ve el otro pedazo de la historia que está en la calle, listo para escribir la que viene mañana.
Por eso yo quiero decir en los breves minutos que nos correspondan entre los cuatro usar, que la historia no es más que la introducción del pedazo de historia que seguirá mañana. Lo que nosotros hicimos en abril de 1965, sin que nadie nos lo pautara, sin que nadie nos diera un libreto, sin que nadie nos dijera es así o asá como tiene que hacerlo, sino únicamente con la fuerza de la energía de esa formación colectiva que tenía que sintetizarse en algún minuto, en una acción concreta, en una consigna concreta, en un hecho concreto. Así la historia de mañana está en la calle sin ninguna densidad hoy. Pero mañana, ¿quién sabe cuántas cosas más como hicimos nosotros la de ayer están por hacer todavía en manos y en la obra y en la mente de los que están vendiendo China, de los que están con un cuaderno, de los que tienen una regla T en la mano, de los que están haciendo una fórmula de química, muy lejos de los aconteceres de los hechos de la historia de República Dominicana que están ahí, como estábamos nosotros ahí. Por eso yo en este día no quiero recordar qué hice, qué hicimos, todo lo que ustedes han dicho, perfecto. Yo quiero abrazar a los que mañana harán la historia, la escribirán, a quienes retrataremos con el nuevo feeling del proceso que continúa en la fecha del día que continúa mañana. Muy bien. Podemos decir entonces que Diomedes se sienta mucho en apuntalar hacia el futuro lo que debe ser esta experiencia de abril. Lo que quiero es poner a abril como la propedéutica de la que viene mañana. Muy bien, muy bien. Ayer, 28 de abril, día que inició la intervención norteamericana, hubo un pronunciamiento, paradójicamente un 28 de abril, del embajador norteamericano, pronunciándose en contra de la reelección presidencial, un tema propio de los dominicanos, interno. Y a mí me da porque que lo haga en un 28 de abril parece una provocación. Y me luce y quiero enlazarla con una comunicación que él envió a Hipólito Mejía durante el proceso interno de ese partido con relación al tema de la homosexualidad y unos pronunciamientos que hiciera Hipólito allá y que encajaban perfectamente en el conflicto, vamos a decir, la disputa interna que en esa convención se estaba dando, donde él ponía una banderilla a uno de los contendientes y que, como sabemos, arriaba, por otro lado, a otros. Y ahora se mete en un tema también que los dominicanos son, según la Constitución, quienes tienen que también determinar qué hacer. Abril es una fecha patriótica, sin lugar a dudas. Es el símbolo moderno de el concepto que tienen los dominicanos de qué es patria. Pero además es un signo democrático. Los estudiosos hablan de que se trataba ese movimiento de una auténtica revolución democrático-burguesa, como los estudiosos la llaman. Era eso abril y no lo que decía Johnson, de que se trataba de una infiltración comunista. Bueno, definitivamente, el fondo no está en la apreciación de Lyndon B. Johnson. El fondo está precisamente en lo que significó ese proceso democrático para nuestro país. Es lo que yo brevemente en este prólogo a este encuentro señalaba. Abril comenzó en septiembre. Fue el golpe de Estado a un gobierno y a una constitución. La violación de la legalidad. Precisamente la violentación de la legalidad de nosotros, los dominicanos.
porque como tú señalas, se trataba precisamente de un proceso de revolución democrática. Y yo ayer comentaba, esa revolución democrática se dio en todos los países de Europa, se dio incluso en los mismos Estados Unidos, que se extendió hasta aquel proceso, aquellas luchas internas de ellos. O sea, la revolución democrática fue nuestro derecho y sigue siendo nuestro derecho, porque nosotros estamos en ese proceso de revolución democrática precisamente. Que se produjera ayer, 28 de abril, retrospectivamente, en 1965, esa intervención militar norteamericana, fue un acto de injerencismo, fue un acto de violación de nuestra soberanía. Comenzaron con 500 hombres buscando proteger sus bienes y sus ciudadanos, 1000 y pico de ciudadanos. ¿Qué protección ni qué 8 cuartos? Se trataba de una injerencia, de una intervención por una diferencia política con nosotros y los intereses que ellos se suponían que le íbamos a perjudicar, económicos, políticos. Se trataba de un momento muy duro, muy álgido de lo que era la Guerra Fría, obviamente. Pero lo que acaba de hacer ayer el embajador de los Estados Unidos, el señor James Browser, es una nueva, insolente intervención, injerencia en nuestros asuntos internos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de intervenir en los asuntos internos de los Estados Unidos. No por temor, señor embajador, no es por temor, lo hacemos por respeto, porque respetamos y nos respetamos, porque nosotros sabemos muy bien cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Por eso no lo hacemos, pero usted no tiene el más mínimo derecho, ni ética ni moralmente, para estar metiendo sus narices políticas en los asuntos internos de nuestro país. Nos intervinieron en el 65 y han estado interviniendo permanentemente, porque usted, aunque no haga declaraciones, en muchas ocasiones vive también interviniendo. Es un injerencismo. Y si quieren que nuestros países, y particularmente nuestro país, le pueda significar, perdón, algún nivel de alianza, porque los dominicanos entendemos perfectamente lo que son y deben ser las relaciones internacionales. Respetamos a los demás, pero deben respetarnos. Es un injerencismo esa declaración, en un momento en que en nuestro país el problema de la reelección se está discutiendo ampliamente, y precisamente en función de que tenemos un gobierno actualmente que se ha identificado profundamente con los intereses de los de abajo, pero también con los del medio y con los de arriba. Nosotros vemos al presidente Danilo Medina en sus visitas sorpresas, hablando con los humildes, llevándoles recursos, a veces sin ningún tipo de garantías y sin intereses. Pero también lo vemos cuando van y le presta, como lo hicieron recientemente en el Factor 30, el FEDA le presta 34 millones de pesos. Pero también va y se reúne con los que están en la producción energética y también se reúne con los que están en las zonas francas que se acaban de iniciar en Santiago de los Caballeros, con más de 2.000 millones de pesos en inversiones. O sea, en eso estamos nosotros. Este país está en eso y no podemos aceptar que nos vengan a perturbar. A Juan Bosch lo perturbaron en 1963 y ahora vienen a perturbar también este proceso. ¿Qué tiene que ver los Estados Unidos con la reelección dominicana? Los acontecimientos históricos son muy ricos y de esa riqueza Diomedes quiere agregar. A mí me gustó mucho lo que tú decías ahorita sobre lo impredecible que son los acontecimientos, cómo asaltan a uno. Miren, eso depende mucho cómo nosotros evaluemos el momento. El país que es República Dominicana sigue siendo la colonia que se le dice República Dominicana. Y sin tomar en consideración el colonialismo que todavía República Dominicana transpira en cada uno de sus actos, condicionado por la hegemonía dentro de la que estamos, la geopolítica dentro de la que estamos, produce esos calores que a ti te dan hechos como esas declaraciones que no podemos evitar mientras sigamos siendo el país que somos
en la actualidad. Tenemos que sufrir esos calores. Tenemos que... Pero tú sabes cuál es el fondo de esos calores, Diomedes. Tú conociste a Minabel, tú conociste a Trubal Domínguez, pero tú claro, conociste a Orlando Martínez, claro, ¿verdad que sí? Claro, no me lo es ahí donde están los calores. Sí, no me lo está diciendo, pero el problema es que no sigan Y a Juan Miguel Román, y a Euclides Morillo, y a Manolo Tavares Justo. No, pero es que no tenemos fin. Ah, eso, ese es el origen y la causa de nuestros calores. La lista no tiene fin, la lista no tiene fin, ni estoy tampoco de ninguna manera justificando los calores. Lo que estoy diciendo es que tenemos que adaptarnos sin adecuarnos. Tenemos que saber que eso está ahí y que tenemos que crear el proceso inconcluso al que yo quiero darle aliento con las experiencias que ya nosotros hemos vivido. Y mira lo que hace el embajador de los Estados Unidos ayer. Pero eso es para provocarnos, eso es para provocarnos. Como podemos nosotros sobrellevar esta situación mientras llegamos a una curva donde no haya vuelta hacia atrás, es tomándolo en cuenta a partir del crecimiento de la historia en República Dominicana, con el crecimiento de la conciencia en la que gracias a la vida, gente como tú y como yo todavía estamos vivos para servirle a las generaciones nuevas como referente de lo que deben hacer para que continúe la historia que no está concluida, no está terminada. República Dominicana sigue siendo la misma colonia de 1965 con algún matiz que hoy estamos tú y yo en el canal. Hoy estamos tú y yo en el canal. Ese es el matiz, pero no es determinante. Tenemos que enseñarle a esos hijos nuestros que nos están viendo aquí y también a los nietos, a los que fueron tus alumnos, que están aquí mirándonos, tenemos que decirle que no hemos terminado, que esta es una lucha inconclusa, que esta es una lucha a continuar y que la única manera de hacerla realmente victoriosa es cuando esta nación que hoy se llama República Dominicana sea contemplada dentro de un contexto de países luchando por su liberación contra el colonialismo en toda América Latina, en toda la integración en la lucha contra la colonización, no solo de media isla, de la isla entera, del Caribe y América Latina en términos generales. Eso es lo que nos puede dar al proceso lo que le falta. Se nos agotó el tiempo, señores, para estos temas. Ya se no hay fue, manera. ya Sí, se fue ya el se programa. fue el tiempo y hace un Wow. señor ahí mayor que nos hace una seña, que nosotros no podemos decirle más nada porque él es el que manda aquí. Nosotros vinimos aquí a cumplir órdenes de ese señor Pero que está dígase allí. algo, maestro, Se nos por agotó favor. el tiempo. Gracias a Diomedes Mercedes, gracias a Wellington Peterson, al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que ha estado aquí con nosotros, recordando abril del 65, 50 años después, y recordándonos que esto continúa, señores. Eso es lo importante. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que, y que vamos a buen paso Esto también. sigue. Vamos Esto a buen sigue. paso. No somos- Ustedes quédense ahí porque seguimos compartiendo aquí en Ojalá, donde queda todavía mucho contenido por desarrollar.